la fuente de las leyes justas. Entendemos que es prácticamente inevitable que haya ley. Toda sociedad tiene alguna ley. Una sociedad anárquica, completa, es decir, anarquía que no hay, ¿verdad?, ley, que no hay una regulación, que cada uno hace lo que quiere, eso no puede persistir, ¿verdad? Prácticamente es utópico o es algo en algunos casos temporal. Ahora, si va a haber ley, tenemos solamente dos opciones. O la ley de Dios, la ley moralmente correcta, la que Dios establece, o la ley de los hombres, que si nos referimos a lo que promueve nuestra propia naturaleza, esas leyes humanas van a ser pecaminosas. No estamos diciendo con esto que todas las leyes humanas sean pecaminosas. La ley del hombre puede ser una ley correcta en tanto se afirma en la ley de Dios, es decir, no es inventiva propia del hombre. La ley moral es de Dios y lo que proviene del hombre, de su propia naturaleza, es pecaminoso. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la ley de quién? La ley de quién va a tener una determinada sociedad. ¿Va a ser la ley de Dios o va a ser la ley de los hombres? Vamos a considerar algunos textos. Son algunos versículos, vamos a leerlos todos y otros simplemente hay una partecita que aparece allí. Por ejemplo, en Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley. El contexto habla del hermano débil, ¿verdad? Y del juzgarnos unos a otros. Pero cuando va a la fuente, ¿quién es el que da la ley? Es Dios, es la ley que proviene de Dios. Otro texto en Hebreo 2:2 nos dice que bajo la ley toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Quiere decir que la ley de Dios es exhaustiva, es decir, abarca todo lo que tiene que abarcar. No quedan cosas, transgresiones o desobediencias por fuera. Es una ley justa y es una ley completa. El conocido versículo que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, Isaías 8:20, vemos aquí que el estándar es el decálogo, ¿verdad? Es la ley de Dios. Pero también debemos pensar de que esa ley moral no se halla limitada en el sentido exhaustivo al decálogo, sino que del decálogo se toman numerosas aplicaciones en un montón de otros entornos. Por eso las leyes civiles de Israel, que está el debate, digamos, y algunos dicen que no es correcto decir leyes civiles netamente, porque también eran morales. O sea, en tanto tengan una base moral, están también participando del decálogo. Entonces lo que debemos ver es cuál es el principio moral detrás de una ley. Las leyes civiles, entendemos, fueron prescritas para Israel y finalizaron con el Estado de Israel. Sin embargo, nuestra confesión dice que podemos tomar de esos principios, ¿verdad?, y entenderlos también y aplicarlos a la forma de vida también de hoy como parte de una extensión de esa ley moral, el principio de la ley moral. Estos textos que aparecen aquí son conocidos, son descripciones de la ley de Dios. El Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, cuando vemos las descripciones bíblicas que aparecen de la ley, recordemos,
que primariamente estamos apuntando a la ley moral, pero debemos también ver todas las extensiones o aplicaciones de la ley moral en distintos entornos y prácticas de la vida. El mismo Señor Jesús lo hizo, digamos, cuando, por ejemplo, habla en la ley moral describiendo el homicidio, ¿verdad? Y que no era solamente el matar, ¿verdad? Como uno lo puede interpretar quizás de una manera llana al leer, ¿verdad? No matarás. O el adulterio no es solamente cometer el acto de adulterio de manera física, ¿verdad? Puede ser también en el corazón. Entonces debemos ver estas descripciones de la ley y entender que parte del decálogo, ese es el resumen, es el compendio, pero hay numerosas maneras de aplicar eso en muchas partes o instancias de la vida. Aquí lo estamos enfocando puntualmente en el tema del gobierno. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En el 7:14 dice que la ley es espiritual. En el 7:16 dice que la ley es buena. En 1 de Timoteo 1:8 repite, la ley es buena, si uno la usa legítimamente. En el libro de Nehemías 9:13 se hace una referencia, dice, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y en Romanos 2:20 dice que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Es una acusación a los judíos incrédulos, pero ahí también hay una descripción de la ley. Entonces, estamos viendo las leyes y estamos haciendo ese contraste entre las leyes que brotan del hombre por su propia inventiva y en base a su propia naturaleza y las leyes que vienen de Dios. Vean lo que dice Gresham Machen, un teólogo del siglo XX, un erudito. Dice, la Biblia es la carta constitutiva de la cual depende toda libertad humana. ¿Qué es lo que estamos queriendo entender con esto? Que la fuente es la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces aún los cristianos limitamos esa extensión o injerencia o ámbito de la palabra de Dios al mundo cristiano. Y no pensamos que también el mundo impío tiene que someterse a lo que la palabra de Dios dice. Otra frase de él dice, la sociedad puede perdurar solo si se funda sobre la roca de los mandamientos de Dios. Recuerdan que en un momento habíamos dicho que no hay nadie neutral en cuanto al tema de la política o en cuanto al tema de la actitud frente a Jesucristo. Él mismo lo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O se está en línea con lo que Dios dice y de acuerdo a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, o se está construyendo la sociedad o gobernando la sociedad en base a los mandamientos del hombre y a las reglas del hombre y separado de Dios, sabemos que vamos en mal camino. Quizás estamos ahí en un tema al principio un tanto teórico, pero ahora vamos a considerar todas las implicaciones de esto. Cuando uno piensa en los gobiernos actuales, uno dice, bueno, de ahí son gobiernos seculares, entonces de ahí ellos no van a gobernar conforme a la sabiduría divina, pero uno anhela y desea que los presidentes, los diputados y todo, conozcan de Cristo y conozcan de su palabra, ¿verdad?, para poder guiar al pueblo en un buen camino. Ahora, podemos pensar, ¿eso es solo una responsabilidad de aquellos diputados o si en el día de mañana hay un presidente que sea creyente? No, es un deber de todo aquel que ocupa el oficio en el magistrado, cualquiera sea su ámbito o rol de gobierno. Vean, por ejemplo, lo que dice la palabra
acerca de aquellos reyes, ¿verdad?, que iba a haber en Israel, la ley. Dice Deuteronomio 17:18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces alguien puede decir, bueno, sí, eso es netamente para Israel. Sí, definitivamente, es algo específico para Israel, pero tomemos el principio que hay detrás. ¿No deben los gobernantes buscar y considerar la ley de Dios para que las acciones que tomen dentro de la responsabilidad del ámbito de la institución del gobierno sean conforme a la ley de Dios? ¿Y no sería eso consecuencia o el resultado de eso, la bendición también sobre el pueblo? Entonces ahí donde vemos que si bien hay mandamientos o leyes específicas para Israel, el principio detrás se extiende a todos. Proverbio 16:12 dice, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. No tomamos ese texto como solo para los que son reyes cristianos, ¿verdad? Podemos tomar ese texto y aplicarlo no solamente a un rey, podemos aplicar a cualquier énfasis del gobierno, a un presidente, a un gobernador, a un alcalde. Si hace impiedad, eso es abominación a los ojos de Dios. Si hace justicia, va a estar la bendición de Dios. No tomamos los proverbios como un libro de promesas, pero sí un libro de sabiduría cuyas generalidades son reales. La ley, por ejemplo, dice que estaban prohibidas las arbitrariedades y la imparcialidad. Deuteronomio 1:17. No haga distinción de persona en el juicio. Así el que es pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces, ¿cuál es el principio que aquí está marcándose? Bueno, el título lo dice, ¿verdad? No había que inclinar la balanza de acuerdo a un parecer humano, sino que tenía que ser el juicio de Dios, tenía que ser un juicio justo. No porque éste sea rico y éste sea pobre, o porque éste sea grande y éste sea pequeño. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿No son principios aplicables hoy en día para toda persona que está en un cargo público? Por supuesto que sí. Entonces vemos cómo, aunque la ley es principalmente una ley civil, tiene una base que es moral. No la podemos separar completamente, aunque sí vemos esa separación notoria, la división de la ley. Vemos también que hay un corazón que sigue siendo moral y que ese principio puede tomarse y aplicarse en las instancias de gobierno, ¿verdad?, actuales. Segunda de Crónicas 19:6 dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, se ve allí con claridad que esa función marcada allí de juzgar era prácticamente una tarea delegada por Dios, pero esos hombres, al juzgar, al ser jueces, en cierto modo estaban representando a Dios. Como cuando leímos en el Salmo ese, ¿verdad?, que dice, dioses sois,
¿verdad? ¿En qué sentido? No eran dioses en el sentido de la deidad, eran representantes de Dios en el sentido de estar gobernando. Y los jueces se ponen en ese sentido correcto, podemos decir, en la posición de Dios para juzgar, pero es una posición delegada por Dios, entonces es lícito hacerlo. En tanto y en cuanto que, en tanto el juicio que ellos hacen represente al dueño de esa posición, aquel a quien deben representar, que es a Dios, debe ser hecho con justicia. Proverbios 24-23, también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 11-21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Proverbios 28-4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Y entendamos aquí que cuando se refiere entonces a la ley, no es cualquier ley, ¿verdad? Es la ley de Dios o los principios morales que deben ser la base de cualquier ley, deben ser de acuerdo a la ley de Dios. Y este es un punto aquí importante, aparece allí en grande. Ni la naturaleza, ni la razón del hombre, ni la experiencia, ni la opinión de la mayoría, ni la opinión de una clase dominante, nunca pueden ser el fundamento de la libertad y la justicia. Sí, siempre el fundamento debe estar en la ley de Dios, en Dios, ¿verdad? Y su autoridad, y en su palabra como la expresión clara y completa de su voluntad. Entonces, en el momento en que ponemos alguna otra cosa, ¿verdad? La experiencia, la opinión de la mayoría, lo que se dice la democracia, la opinión de la clase dominante, por ejemplo, el hecho de que haya una corte suprema, ¿verdad? Pareciera ser que la opinión de ellos tiene más valor que la de todo el resto, ¿verdad? Incluso que la de Dios. No puede nunca, por más que la Corte Suprema diga que matar está bien, no puede aceptarse eso como una ley justa, porque Dios dice que matar está mal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos tener en claro ese fundamento. La ley de Dios define el pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, la Biblia dice claramente en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿es el pecado infracción de cualquier ley? No. ¿De qué ley? De la ley moral de Dios, ¿verdad? Porque digamos, hoy usted come cerdo, para los judíos era abominación, ¿verdad? Usted no está infringiendo una ley moral de Dios. Pero si usted miente, está infringiendo una ley moral de Dios, y eso es pecado. Entonces, 1 Juan 3:4 define lo que es pecado. Errar al blanco, algunos usan la ilustración, ¿verdad? De que pecado es, no pecar sería estar tirando el dardo o la flecha y estar siempre dando en el centro, en el blanco, ¿verdad? Siempre. Cuando uno no da en el blanco, eso sería el pecado, ¿verdad? Fallar, errar al blanco. Ahora, debemos hacer una diferencia entre pecado y crimen. Este es un punto importante, hermanos, porque no todos los pecados son crímenes. Los pecados que la ley de Dios no criminaliza, como por ejemplo la codicia, el egoísmo, la falta de amor, podríamos citar otros. Hay pecados que la ley de Dios no criminaliza en el sentido de que hay una pena civil. Entonces, la sociedad o los magistrados no deben hacer nada para criminalizarlos. O sea, si Dios no lo ha hecho, el hombre no puede tomar la atribución de criminalizar aquello que Dios no lo ha criminalizado.
Dios no le ha dado a los magistrados civiles autoridad para castigar a los pecados en ese nivel. Dice, los crímenes bíblicos son aquellos pecados a los cuales Dios le ha adscrito un castigo civil. Por ejemplo, el robo, el asesinato. O sea, la misma ley de Dios expresa de manera clara un castigo civil. Dios ha dejado y todavía deja que una gran parte de sus estatutos morales, éticos, sociales, sean respetados en su gobierno providencial y recompensados o castigados en el juicio final en lugar de ser castigados por los gobiernos civiles. Y esta es una crítica que se le hace muchas veces a este planteamiento. Es que si tuviéramos que respetar la ley, entonces, imagínense, habría que castigar un montón de cosas, pero no se puede criminalizar malos pensamientos. Dios sí nos va a juzgar por nuestros malos pensamientos, pero la sociedad no puede meterse ahí. ¿Con qué capacidad, ¿verdad?, de evidencias puede llegar a ese punto? Incluso en algunos ejemplos aún más, ¿verdad? Porque pudiera ser muy evidente la codicia en uno, o pudiera ser muy evidente el egoísmo, la falta de amor, pero aún esas cosas no pueden criminalizarse. Porque si alguien quiere poner entonces sanción punitiva para todo tipo de pecado y que eso se maneje desde el plano del gobierno civil, entonces es una manera de elevar el gobierno civil casi que al rol de la potestad de Dios, de estar castigando el pecado, ¿verdad?, en todos los niveles. Confesar y recibir perdón por los pecados personales es algo que afecta en el juicio interno de cada uno. Pero eso no hace también que la persona sea inmune de recibir penas civiles por los crímenes sociales por los cuales haya sido declarado culpable. Ese es otro enfoque. El hecho de que una persona se acerque a Dios en arrepentimiento y en fe y sea recibido por Dios o por la comunión de la iglesia, no significa que si hubo pecados de índole social por los cuales es castigado por la sociedad, que quede exento de recibir ese castigo. Entonces hay parámetros que dividen lo que respecta al castigo de Dios, digamos en el juicio final, a los castigos por incumplimiento de las leyes civiles, que tienen su base también moral. Incluso podríamos agregar también a castigos o disciplinas que tienen que ver con el ámbito de la iglesia local. Y en algunos momentos de la historia estas cosas se han mezclado. O sea, disciplinaban a alguien en la iglesia, ¿verdad?, y prácticamente lo expulsaban de la ciudad, ¿verdad? Que quedaba, o había algún castigo de algún ilícito civil y eso también afectaba la iglesia. Ahora, no decimos que no haya algún punto de conexión, simplemente que son ámbitos distintos. En Hechos 25:11 dice, porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir, el apóstol Pablo. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Defenderse en cuanto a no haber transgredido alguna de los edictos o de las leyes, ¿verdad?, entre los judíos, y apela a César, ¿verdad?, para ser libre, digamos, de cualquier condena previa. Asume la responsabilidad, digamos, evidentemente tampoco era muy amigo de César, ¿verdad?, porque recordemos que todo aquel que predicaba a Cristo y de algún modo estaba hablando de otro rey. Y la idea de un emperador era no hay otro rey, no hay otro señor, ¿verdad? El que decía Jesucristo es el Señor, de algún modo se oponía al emperador. En Lucas 23, 40, 43, respondiendo
el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El ladrón en la cruz dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean ahí, incumplimientos civiles de las leyes civiles que tenían su base en la ley moral, porque se dicen que eran ladrones y homicidas, y estaban recibiendo su castigo. El Señor lo recibe, le da el perdón, le da la esperanza, pero el castigo civil no es removido. Ahora, entonces, este punto dice, las leyes civiles que criminalizan lo que Dios no ha criminalizado son injustas. O sea, fue injusto desde la perspectiva de la ley civil humana condenar a Cristo. Él no hizo nada civilmente incorrecto ni moralmente incorrecto para ser condenado. Entonces son leyes injustas. Cuando alguien predica el evangelio y es encarcelado por eso, esa ley es una ley injusta. Cuando los apóstoles, ¿verdad? Y los misioneros eran perseguidos, muchas veces tenía que usarse algún tipo de estrategia ahí o trama para poder apresarlos. La mayoría de esas veces tenían que ver con leyes injustas, no había transgresión a la ley de Dios. El Salmo 94:20, creo que no está toda la cita. Vamos a ver. Salmo 94:20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Vean eso. Describe al trono de iniquidades, es decir, un reino o un ámbito de gobierno, podemos decir legal, pero que hace que agravio bajo forma de ley. Esa es una ley injusta. Y esas son leyes que puede haber en el presente. Entonces, si son leyes civiles criminalizando lo que Dios no ha criminalizado, son leyes injustas. Y los jueces injustos son abominación a Jehová. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Una vez más, hermanos, ¿no tienen estas cosas que ver con la sociedad, con los gobiernos civiles? Está solo limitado a los creyentes. Claramente es la ley de Dios que tiene una jurisdicción completa en este mundo. Dice, cuando las personas obedecen ciegamente leyes injustas que violan la ley de Dios, lo que están afirmando es lo mismo que dijo la gente cuando Jesús iba a ser crucificado. No tenemos más rey que César. O sea, si hay una ley injusta promulgada por un gobierno injusto, porque se aparta de la ley de Dios, y el pueblo se somete a esa ley, porque, no, la ley lo dice, entonces se somete voluntariamente, es una manera de mostrar lealtad a César. Por lo tanto, si son leyes injustas, la responsabilidad del creyente es rechazarlas y es no someterse a ellas. Vean Hechos 17:7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Jasón, qué mal, te convertiste al cristianismo, pero ahora estás transgrediendo las leyes civiles, ¿no? ¿Por qué él recibió a los hermanos? Porque esa ley era injusta. Lo mismo que cuando los apóstoles predicaron el evangelio y dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Si hay una ley injusta, el cristiano debe hacer lo que es justo y no puede someterse a esa ley. Cada vez que un Estado niega la ley de Dios como la ley fundamental, la función de la ley deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de poder
que tiende a acrecentar el Estado. Y la idea es esta. Hay las sociedades actuales, ¿verdad? Más leyes, más regulaciones, más decretos, más trabas, más burocracia, y detrás de todo eso, ¿qué hay? Un Estado más grande y con más poder y con más control y con más dominio, y a raíz de eso, sanciones y recursos, ¿verdad? Pero ¿eso por qué pasa? Porque el Estado está promulgando leyes que no vienen de acuerdo a la ley de Dios. Porque el Estado está prohibiendo lo que Dios dice que debe hacerse y está mandando a hacer cosas que Dios dice que no deben hacerse. Entonces vemos en los gobiernos civiles con mucha frecuencia el quebrantamiento constante de la ley de Dios. No solo en el permitir cosas malas, sino en el mandar a hacer cosas que no le compete o corresponde al Estado hacer. El quebrantamiento de las leyes de Dios trae consecuencias para todas las naciones de la tierra. Es decir, nación que quebrante la ley de Dios, inevitablemente va a tener consecuencias. Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Segunda de Reyes 17:8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los hijos de Israel. Vean qué interesante eso, porque uno lee el primer texto de Isaías y uno puede decir, quebrantaron el pacto sempiterno. Claro, se refiere al pueblo de Israel, que tenían un pacto con Dios, ¿verdad? Pero cuando critica luego a Israel en Segunda de Reyes 17:8, el problema era que habían andado en los estatutos de las naciones que estaban allí antes. ¿Y por qué Dios barrió a esas naciones y colocó allí al pueblo de Israel? Por los pecados de esas naciones. Entonces, esos estatutos de las propias naciones, más los estatutos que luego Israel puso pecaminosos, contrarios a lo que Dios mandaba, fueron motivo de castigo. De la misma manera que esas leyes injustas son castigos en las naciones impías o paganas, también fueron castigos para la nación de Israel. Entonces, el fruto y la evidencia de un gobierno civil justo, si hubiese un gobierno civil que quiere hacer las cosas conforme lo que Dios manda en su palabra, tendríamos que pensar primariamente que sería un gobierno cristiano, ¿verdad? Pero si realmente eso aconteciera, entonces el fruto de eso sería vivir una vida tranquila, quieta y piadosa. Eso es lo que nosotros oramos. ¿Qué es lo que oramos? ¿Por qué oramos y hacemos rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, incluso por los reyes y por todos los que están en eminencia? Porque queremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Puede el creyente vivir de esa manera si desde el ámbito de poder del gobierno, con su coacción o coerción, está promulgando leyes que son injustas, obligando a los creyentes a cumplirlas, está permitiendo acciones que son injustas y que Dios manda condenarlas? Todo eso afecta la tranquilidad, el vivir reposadamente. Cuando no se castiga lo que se tiene que castigar, cuando se castiga lo que no se tiene que castigar. Entonces podríamos pensar, decir, bueno, ya en nuestras sociedades no están tan mal, la sociedad se ha desarrollado, se ha organizado. Bueno, ciertamente hay distintos grados de degradación en las sociedades. Y sin duda, el desarrollo intelectual, la capacidad organizativa del hombre, ¿verdad? El hombre ha ido aumentando en su desarrollo, no solo intelectual, ¿verdad? Sino también a nivel de sociedad. Pero vemos
sociedades que son más avanzadas y otras que son menos desarrolladas. Pero por sobre todas las cosas, no veamos solamente lo económico y el bienestar de la vida, en el sentido, si tengo salud, si tengo educación, si tengo servicio de esto y de lo otro, sino también la radiografía espiritual que Dios puede hacer de una sociedad, porque hubo sociedades muy prósperas que cayeron bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, ¿cómo es el gobierno civil que Dios quisiera? ¿Dónde ponemos la perspectiva? Porque como cristianos podemos caer en colocar una meta, tener una proyección hacia algo que no es completamente lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que queremos? Queremos vivir en paz, queremos que nos dejen adorar a nuestro Dios, queremos que podamos predicar el Evangelio, pero solamente eso. No estamos felices cuando las leyes promueven el homicidio, ¿verdad?, de la matanza de los bebés en el vientre de su madre. Cuando las leyes no son lo suficientemente estrictas que deben ser en cuanto al homicidio de cualquier persona, en cuanto a los robos. Entonces, sí, nos conformamos en cierto modo con un estilo de sociedad desarrollada donde hay más o menos poca delincuencia, pero no es el modelo de Dios. Entonces, tengamos en cuenta cuál es el modelo de Dios. El modelo de Dios de una sociedad es una sociedad cristiana. Básicamente debemos poner este énfasis. El cambio radical en una sociedad no viene por un cambio de gobierno, viene por el Evangelio. Entonces es el Evangelio que tiene que llegar a cada persona y a cada corazón y hacer una obra allí. Pero si fuese entonces que hay sociedades que llegan a ese entendimiento, ¿verdad? Puede sonar un tanto utópico. Alguien dice eso nunca se va a cumplir. Bueno, no estamos diciendo si se va a cumplir o no se va a cumplir. Lo que estamos diciendo, si hubiera una sociedad que se guiara por los patrones bíblicos para establecer un gobierno civil bíblico, ese gobierno debería ser un gobierno de leyes justas. Esas leyes justas deben estar basadas en la ley de Dios. Esas leyes no pueden ser invenciones humanas para castigar lo que Dios no mandó a castigar. Es decir, no puede criminalizar aquello que Dios no criminalizó. Y tampoco puede omitir el castigo a aquello que Dios manda a castigar. Y entonces, si tenemos presente estos principios, podemos de algún modo dibujar o imaginar mejor esa idea de gobierno civil bíblico. Pues yo no sé cómo lo habían visto ustedes antes, pero digamos, muchas veces la perspectiva o el análisis cuando uno hace un análisis de gobierno o algo así, ¿verdad? Uno se puede poner a hablar con alguien y dice, no, lo que pasa es que lo mejor sería tener un gobierno como en Europa, ¿verdad? Como en Finlandia, como en Suecia. O sea, y sale de creyentes, ¿verdad? Donde el parámetro, el ideal, no es el ideal que Dios plantea en su palabra. Casi que lo estamos viendo como lo ve el mundo, donde a mí me tenga un buen nivel de vida, no me importa todo lo que pasa, no me importa si las leyes son injustas, no me importa si hay cosas que deben criminalizarse que no se hace, o si hay cosas que se están castigando y no deberían castigarse. Entonces, esto nos da otra perspectiva, ¿verdad? No estamos diciendo que esto va a pasar. Estamos diciendo que los principios de la ley de Dios deben tomarse y han de aplicarse si queremos entender esta responsabilidad de gobierno civil desde una perspectiva bíblica. Bueno, este tema
quizás fue un poco, un tanto pesado en un sentido, pero es base de lo que vamos a seguir viendo. En la próxima lección vamos a ver principios fundamentales de una nación cristiana. Aquí asentamos la base, que tiene que ver con las leyes justas. Luego vamos a ver, si hubiese una nación cristiana, cómo sería, cuáles serían esos principios a considerar. Vamos a pasar entonces, hermanos, al receso y luego nos preparamos para el culto.